Bueno, hemos llegado prácticamente ya al final de nuestra última entrevista en la entrega de este domingo por la noche y justamente es el momento para conversar con un gran amigo. Él es abogado de mucho prestigio del país y recibimos aquí en la semana a José Ricardo Taveras. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, encantadísimo de estar aquí con ustedes. Buenas noches y decirle que el licenciado José Cera, doctor, las excusas del lugar porque no está presente y me dijo quería estar ahí, pero Dígale que no se reciben. Yo tenía el deseo de darle un abrazo y que me voy ahí muerto de hambre. Y él es culpable. Doctor, ahora hemos visto esta semana bastante, o se han reactivado más bien los debates sobre el Código Penal que fue aprobado recientemente ya en su segunda lectura en el Senado. ¿Es lo que deseamos, lo que necesitamos, lo que se viene trabajando, que va a la Cámara Baja ahora? Bueno, el país sin duda necesita actualizar su parque legal y definir ese tema del Código Penal, porque no olvidemos que la República Dominicana en su independencia acogió los códigos franceses, los códigos napoleónicos del principio del siglo XIX. Los acogió en francés y los aplicó en francés hasta 1882, en que fueron traducidos por primera vez y convertidos formalmente en ley del Congreso. Desde entonces hasta hoy, al día de hoy, se ha estado aplicando ese código. El presidente Fernández, en su primer gobierno, 96-2000, vio la necesidad de hacer una transformación de la estructura legal del país, nombró una serie de comisiones, entre las que había una del Código Penal. Todos los códigos todas esas propuestas están ahí durmiendo el sueño de los justos, porque hay un proyecto de Código Civil. Sí. Te lo digo porque yo he trabajado en todos, prácticamente. Pasa lo mismo con Lo el único trabajo que pasó fue el Código Procesal laboral Penal, porque la embajada tomó interés en el tema. Pero después todo ha sido un desorden. El Código Civil anda ahí, que es extremadamente necesario, igual que el Código Penal. Todos esos otros trabajos están hechos desde el primer gobierno del presidente Fernández, en el 96-2000. Y el que no se culminó dentro del plazo fue presentado muy a principios de los años 2000. Entonces, hay un retraso en el conocimiento de esos temas y el Código Penal es probablemente de los más importantes. Yo fui presidente de la comisión bicameral que hizo ese trabajo. Les puedo afirmar que probablemente más del 90% de ese trabajo fue hecho bajo mi dirección como legislador. Claro. Porque hubo una comisión redactora que trabajó el tema también. Y obviamente eso se hizo un trabajo portentoso al cual no me voy a referir para no perder tiempo en eso. Se ha aprobado 3 veces desde que fue ya formalmente presentado en el año 2003. O sea, en mis manos fue aprobado 2 veces y fue vetado. Después en el 2014 se produjo otra aprobación y fue vetado. Y todos los vetos tienen que ver con el tema de las 3 causales, que son constitucionalmente inviables en la República Dominicana, en general, porque hay una de ellas que es un recurso propagandístico, que no es tal causal. Por ejemplo, el caso de que viven manipulando con el tema de que la mujer que llega grávida y que hay necesidad de suspenderle el embarazo porque tiene una enfermedad que la puede matar. Eso es una manipulación, porque se vive hablando de ese disparate cuando se sabe que en la República Dominicana eso no está prohibido y que todo lo contrario, los médicos están legalmente habilitados para poder... Esa es la práctica de hoy día. Pero ustedes tienen familia, esposas. Sí. Mi hija menor fue un embarazo suspendido porque la vida del producto estaba en peligro y obviamente podía poner en peligro la vida de la madre porque se presentó una situación que había que suspender el embarazo. Y
y yo mi hija es grande, toda una mujer graduada y todo. En todas las familias se presenta eso. Díganme, pregunten en su familia, yo estoy seguro, o en sus cercanos y allegados, a ver qué mujer ha llegado a una clínica de este país con las contadas patologías que pueden generar el tema del peligro de la muerte de una mujer. Por ejemplo, el embarazo ectópico. Yo quiero que me digan qué médico se ha negado a suspender un embarazo ectópico. Eso mata a la mujer irremediablemente, la mata. Pero dígame cuál se murió, a menos que haya un descuido de la mujer o del médico. Pero todos esos protocolos, en primer lugar, ¿por qué viene el tema? Eso es fruto de un sincretismo metódico. Los médicos hablan desde la medicina, hablan del aborto como si fueran abogados. Y los abogados, peor todavía, hablamos del aborto como ignorantes, porque cuando yo oigo a un abogado hablando de aborto terapéutico, digo, ¿y dónde estudió este? Porque, señores, el aborto es un tipo penal. Eso es de la disciplina del derecho. El aborto no tiene que ver con la medicina. El aborto es la suspensión del embarazo con el objetivo de matar el feto. ¿Por qué es un crimen? Porque está legalmente penalizado, prescrito. Segundo, porque está el elemento material que es suspender el embarazo. Y tercero, hacerlo con la voluntad de matar el feto. Entonces, eso es aborto y punto. Doctor, pero cuando hablan de aborto terapéutico, entre comillas, olvídate de la palabra aborto, porque la palabra aborto es una terminología jurídica, no es médica. Cuando te vas a la disciplina médica, yo no soy médico, que me perdonen los médicos si hablo un disparate, pero yo oigo que ellos hablan y leo de suspensión de embarazo. ¿Quién regula el sistema de salud? Bueno, conforme a la Constitución y a las leyes, el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué dice la Ley de Salud Pública? Que el Ministerio tiene facultad para reglamentar todos los protocolos médicos para cada patología. Si tú te vas al Ministerio de Salud Pública y están publicados en las redes, que cualquiera lo puede ver, hay un reglamento que establece qué es lo que hay que hacer en cada patología que hay, conocida, ¿verdad? Procedimiento médico. Claro, y esos reglamentos se mantienen actualizándose conforme la ciencia va evolucionando. Por ejemplo, el reglamento de las urgencias ginecobstétricas es el número 10 del año 2016, el último que yo tengo conocimiento. Eso puede haber cambiado, pero entiendo que eso no ha cambiado. ¿Qué dice eso? Tú llegas con una de esas patologías, la preeclampsia, que es un tema de descontrol de la presión de la mujer durante el embarazo, que la puede matar. O sea, es un proceso en el que tú llega un momento que el médico tiene que tomar la decisión sí o sí, porque si no se muere la paciente. Y obviamente va a morir también el bebé. ¿Qué pasa? Te llegan con ¿y qué dice el reglamento? Bueno, tratamiento farmacológico y para creo que la paroscopía, no me acuerdo un término médico, extracción del feto. Entonces, cuando el reglamento dice eso y la ley ha dicho que el ministerio tiene facultad para autorizar, para crear esos protocolos, cuando llega donde el médico está legalmente habilitado para tomar esa decisión y tiene la obligación de tomarla para no ser juzgado por negligente. Porque si la paciente muere, entonces se le puede perseguir por homicidio involuntario. Doctor, pero se entiende como una presión entonces, tanto de las iglesias como los grupos feministas. Pero da vergüenza que la iglesia, que la acusan de atrasada, de medieval, está más actualizada que la iglesia no prohíbe que si tú te lees la encíclica Humanae Vitae y las instrucciones de la Congregación para la Fe, todas reconocen la facultad
que hay de suspender el embarazo en caso de que haya necesidad de hacerlo por razones clínicas. Doctor, pero la realidad es que tenemos décadas con un anteproyecto de ley de modificación del Código Penal que está pasando de años más años, gobierno viene, gobierno van, legisladores vienen y van, y no se aprueba, y que la población, le han hablado tanto de las tres causales que ¿Y yo se creo quedó que, ahí el sí, las tres Una causales, campaña, y se ha eso vendido es una eso. campaña, igual que la ideología de género, porque es una agenda. Es una agenda. Pero, ¿dónde Señores, se mira, elimina? eso, las tres causales son parte de la Agenda 2030. El tema de la agenda con el tema de los LGTBQ, que yo qué, ya Todos esos colores. el abecedario entero, ¿verdad? Entonces, y por el otro lado, también una agenda peligrosísima, que es hasta ahora, la familia es un fuero. El fuero familiar ha sido sagrado en todos los sistemas legales. El Estado no interviene en la familia, el Estado que hemos conocido hasta hoy, pero el Estado que estamos conociendo ahora en lo adelante es un Estado al cual se está haciendo campaña y se está invirtiendo dinero para que el Estado pase a suplantar la autoridad parental. ¿Tiene eso que ver? ¿Cómo? Bueno, con todo ese tema de decidir qué es lo que el niño debe aprender. Si él se percibe como un florero, como una mujer, como un pajarito, o como lo Eso, que sea. eso está han dicho, agendado. Pero ven acá, entonces tú no tienes derecho, entonces los padres, pero nos vemos en Canadá, hay casos de padres que ya han sido llevados a procesos legales, porque han querido tener el control de la educación de sus hijos. Y hay agenda Pero con hay- aquí también, doctor. Claro, cómo no. Sí. Los Hay intereses una La están- misma agenda. Bueno, la agenda que yo te estoy hablando es una agenda global impulsada por los grandes poderes de Occidente, no necesariamente los estados occidentales, los intereses corporativos y los estados que se han dejado cooptar por los primeros, que ya hay intereses corporativos mucho más poderosos que los estados. Y hay una asociación de Occidente con esa agenda y de intereses corporativos que financian esa agenda. Vaya, ¿ustedes creen que esos que andan ahí, hablando de agenda LGBTQ, de tres causales, de la necesidad de educar sexualmente a los niños, pero la educación es irle a decir, como ustedes vieron recientemente el escándalo, que el sexo no se nace, sino que es una construcción social. Entonces, eso tiene financiamiento y todo el que está dedicado a eso cobra. Yo te voy a decir, y el Estado es parte del tema. Mira, yo presidí esa comisión Ahí bicameral. mismo, para que siga ahí, porque yo leí en el día de ayer que decía que en la Cámara Alta habían dejado fuera la palabra sexo. Que dejaron la palabra sexo. Bueno, yo tengo que ver, porque hay algunos delitos que están vinculados al tema sexual. Entiendo yo que sí. Pero por ejemplo, una de las cosas que vi, porque hay que ver lo que salió de ahí y leerlo despacio. Por ejemplo, ahí están tipificando un delito por el tema de discriminación. Sí. Y te están poniendo que todo un panel de tipificación de ese delito que tú no vas a poder en la vida. Si le niega un empleo a una persona, tiene que tener cuidado si la está discriminando. O sea, una locura. ¿Tiene que ver con el tema haitiano esa parte? Tiene que ver con la agenda en general y a nosotros nos impacta en lo que tiene que ver con el tema haitiano. Nos impacta. Ese tema de la penalización de la discriminación en los términos en que se hizo en el código es una implantación, un injerto de esa agenda que tiene que ser revisada y la sociedad tiene que ponerse. Yo quiero que se apruebe el código porque yo tengo como una copaternidad con ese código. Y esta vez se irá a aprobar. Ya está aprobado y se puede, está aprobado por el Senado. Va a la Cámara de Diputados, pero por ejemplo... Y luego la promulgación. Ahí ya se promulgue. Se han injertado algunas cosas que obviamente van a conllevar
que la Cámara, y yo entiendo que la sociedad va a reaccionar. Sí. Porque Que ya- vuelva al Senado. bueno, volver al porque Senado. si se le introducen cambios, Sí. tiene Debe que volver. pasar por el Senado nuevamente para que el Senado, porque la idea es que el espíritu de nuestro sistema es que sea aprobado por ambas, por el sistema Y en lo que bicameral. llega al Poder Ejecutivo, perime el periodo. ¿Y qué usted cree? Eso sería lo de menos, porque puede perimir y eso se puede salvar de manera rápida cuando ya hay el acuerdo bicameral. Eso sería lo de menos. Lo malo es que salga con cosas que no debe salir. Lo importante es que haya voluntad de sacarlo. Y te voy a decir en eso yo no, en cuanto al Código Penal, yo he visto muchas críticas injustas contra el Congreso, porque no ha sido el Congreso el culpable de eso. Ese código, cada vez que ha sido aprobado, y ha sido aprobado 3 veces, Ha llegado el Poder Ejecutivo. y lo veta. Exacto. Y lo veta violando la ley, porque lo vetan siempre por las 3 causales, Sí. sabiendo los presidentes, porque sucumben a la presión de esos grupos, que en la República Dominicana es absolutamente, constitucionalmente inviable la posibilidad de que en una ley se enfrente directamente a la Constitución. Pero verlo en una ley especial es una salida para que se pueda No, es que aprobar. no puede tampoco con una ley especial. ¿Y cómo se va a hacer entonces? Porque la única salida que tiene esa agenda en este país es que haya una modificación constitucional en la cual se elimine el artículo 37 y el artículo 38. El 37 que dice que el Estado protege la vida desde la concepción hasta la muerte, y el 38 que dice que la vida es innata, es inviolable y es sagrada. Ay, Entonces, mamá. si tú tienes este estatuto constitucional, ¿qué tú buscas? Aprobando leyes que van a contrariar eso. Si van a un Pero tribunal, además- No, es para constitucional entonces. Si Pero va además, constitucional, se cae. Es que como tiene que caerse obligatoriamente. Aunque en el constitucional la matriz ideológica del Tribunal Constitucional fue cambiada profundamente. Yo no sé lo que pueda pasar de ahí, porque ahí hay jueces que creen en eso, pero tendrían que hacer alquimia constitucional. Porque es que además de eso va contra la ciencia. Porque quien dice que la vida comienza en la concepción es la ciencia, no es el Congreso, ni es la Constitución, son los científicos que ya hoy en día saben que el genoma humano se instala en el momento mismo en que se produce el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Es un proceso que dura 6 a 12 horas. Es como vamos a decir que la instalación de un sistema de una computadora. Bueno, a partir de ahí es de cuestión de que ese sistema comience a requerir datos y que tú lo vayas para que sea un ser humano y llegue hasta la muerte. Porque ese proceso, a partir de ese momento, ya hoy día se sabe que no se detiene nunca. Y el estatuto humano del cigoto, que es la primera célula que se produce, ya está sobreacreditado científicamente. Entonces, si el Estado establece como un valor, como un principio, la protección de la vida, no puede decir que la va a proteger parcialmente. Y sobre todo, no protegerla en el momento en que es más indefensa la vida. Doctor, hay, aparte de ese tema, otros que la ciudadanía espera, y me gustaría escuchar de parte de usted que participó en el inicio, en el alfa de ese proyecto, ¿cuáles son dentro del Código Penal esas leyes que nosotros como ciudadanos mejoraríamos como tal? Bueno, el Código Penal viene siendo más o menos, vamos a decir que lo mismo, pero actualizado. Esa actualización. Hay una actualización y podríamos hablar en términos generales, porque el homicidio va a seguir siendo el homicidio. Sí. Pero, por ejemplo, el código trae novedades interesantísimas. El cúmulo como de la son, pena, por ejemplo. La ya condena. que es un arma, por ejemplo. Ahora mismo, tú piensas en una pistola, no. El código dice, no, cualquier cosa que se use
para cegarle la vida a una persona es un arma. Ay, ay, ay. Y eso O sea, si tú utilizas ese florero y tú con ese florero, esa es tu arma. Sí. Eso es lo que se va a presentar como evidencia de que tú usaste eso para matar a una persona. Por ejemplo, yo te estoy hablando, se establece la responsabilidad penal de las personas morales. Te estoy hablando de las figuras más o menos nuevas. Obviamente establece una serie de prescripciones penales que era imposible que en aquel tiempo existieran porque fruto de la evolución del mundo y la sociedad evolucionó y de la tecnología, pues entonces vienen nuevos tipos penales. Por ejemplo, antes no era tan común el tema de la criminalidad transnacional como lo es ahora. Hoy en día el Estado que no está preparado en su parque legislativo para enfrentar la criminalidad transnacional tiene problemas, pues ya nosotros ese código también coopera con esa, aunque ya nosotros firmamos el acuerdo de Palermo y todo eso, pero también el código se prepara para esa situación. Hay una legislación. Y tiene también el tema del cúmulo de penas que no existía. Exacto. Por ejemplo, una persona reincidente ya no se presenta allí como... No, eso es un tema a considerar en la sanción del individuo, pero si tú cometes varios crímenes concomitantes, si eres llevado a un juicio, en el sistema actual te van a poner la pena del más grave de todo el parque de delitos que tú hayas cometido, y ya, crímenes, y con eso te ponen la sanción del que sea más grave. Pero ahora no. Ahora, obviamente, vamos a tener la alternativa de acumularle pena, porque usted por cometer un homicidio, usted tiene tanto. Sí. Incrementa las penas en determinados momentos de 30, que es la máxima, a 40 años. Sí. Pero con el cúmulo de pena podrá haber personas que van a ser condenadas doctor, a 60. Aquí un sicario puede llegar. Aquí tenemos un caso que es una pandemia, los feminicidios. El tipo mata a su ex, mata a los niños, los parientes, y cuando viene a ver, él solo por esa mujer mata a 4 y 5. Sí. Ahora, ese tema, porque el problema es que hoy en día se legisla de oído y según la sensibilidad de la opinión pública. Ese tema genera mucha sensibilidad porque a quién le gusta eso. Y estamos luchando para transformar la cultura de relación del hombre y la mujer, o de los floreros nuevos que hay, pues, del que se imagina que es mujer, que se imagina que es un florero, porque esos se matan también. Sí. ¿Cómo se llamarían eso? No le podemos llamar feminicidio. No. Para no hablar en un término que se entienda que pueda ser florericidio, vamos a llamar. Entonces tú vienes... Por eso que hablan de género ahora, nada más. No, hay que tener cuidado porque hay que respetar eso. Llega un momento que vamos a caer presos con cualquier cosa de eso. Entonces, ese tema, yo entiendo que ha sido mal enfocado. Mal enfocado por la opinión pública y mal enfocado por la política represiva del Estado. Porque aquí la gente veo que a veces preguntan al presidente, ¿y qué va a hacer el Estado para controlar? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de que un hombre pierda la cabeza porque su mujer le fue infiel y la mate? O porque no le fue infiel, sino porque él tiene una obsesión y ella quiso salir de él y esa obsesión lo lleva, o tú eres mía o no eres de nadie, se lo mata. Y en general terminan suicidándose. Fíjate que en un alto porcentaje estamos hablando de un drama humano, de una turbación psíquica fuera de control. Y eso no se enfrenta sobre la base de sanciones penales fuertes. Eso se enfrenta educando. Hay un enfoque desde mi punto de vista muy respetuoso, porque no es que yo estoy... sabemos que es un mal, pero fíjate que cuando se hizo esos códigos viejos que tú ves ahí, se hicieron tomando en consideración la psiquiatría, todas las ciencias.
Porque el problema de la penalización, la gente, no, pues hay que ponerle 20 años, 30 años. Y a fulano lo condenaron a 5 años, tan chin. Porque hay como una sed de que las penas sean draconianas. Y las penas tienen que cumplir el objetivo de ser una aleccionadora para el resto de la sociedad. Que todo el que vea que le metieron una condena a uno, sepa que debe evitar caer en ese crimen, porque si cae, le va a pasar lo mismo, pero también tienen que reconducir la conducta, tienen que construir en la reconstrucción de ese individuo. Entonces, ahí hay un tema en el que el Estado puede aportar mucho, y es sobre la base de la educación, porque es una transformación de la cultura del machismo a una cultura de respeto. De que, por ejemplo, una persona así, en vez de decirle tú vas a caer preso, cuando se presenta una situación así, ese individuo inmediatamente hay que meterlo en terapia. Porque usted llega a la fiscalía, no es la orden de alejamiento, perfecto, que no funciona. Para nada. Más agresivo lo porque pone. hay una turbación psíquica que no la controla una orden de alejamiento. Ese individuo automáticamente, entonces aquí te dicen, vamos a hacer los hogares de acogida para proteger a las mujeres mientras estén amenazadas. Es al revés. Vamos a coger a este hombre violento, vamos a trancarlo con psicólogos, con personas, con profesionales de la conducta, para que él cuando salga de ahí ya tenga un tratamiento farmacológico si es necesario. Porque todo eso son, vamos a decir que distorsiones de componentes químicos en el cerebro que generan ese tipo de conducta. Doctor, finalmente me Por gustaría eso digo que escuchar... el tema ha sido para mí muy mal manejado. Pero hay una parte, y no quiero dejarlo ahí sin que usted me hable de eso. No de migración, no se preocupe. No importa. Tiene que ver con, yo no pongo con agenda, las usted redes lo hace. sociales y lo que se convierte en tendencia en muchos casos que son públicos y que a veces uno siente que una condena, y se presta a veces el Ministerio Público, pero también los jueces, se ven obligados a dictar una sentencia máxima, quizás en contra de su propia voluntad, y el proceso jurídico como que uno lo ve violentado. Claro, eso es porque hay una tendencia, porque el vedetismo es parte de una cultura, tú ves. Que llega a ser fiscal, Ministerio Público, yo soy el campeón, el papaupa de la lucha contra la corrupción, de la defensa de las mujeres, o cada quien tiene una bandera. Entonces, el ejercicio de la justicia lo contamina mucho el tema de la opinión pública. Entonces, ya uno, yo lo digo porque yo he participado en casos pesados. Y yo sé lo que es eso, porque tú tienes que torear un juicio en el tribunal y otro juicio en la calle. Y el de la calle le mete presión al juez. Porque cuando ese juez dice, por ejemplo, este es culpable, no es culpable, a ese juez es un corrupto, o cuando el juez toma una decisión, mira, yo te voy a poner, aquí se condenó a un político, no voy a decir el nombre porque no tiene sentido, muy conocido, y el juez que dio esa sentencia, lo han quemado como un juez corrupto, que favoreció porque es un político, una vaina, y resulta que ahí lo que tuvo mal fue la persecución, el caso mal articulado. El expediente. Una sentencia de 700 páginas, yo la leí después, muy bien armada, un ejemplo, muy bien articulada, con principios que son válidos aquí y en Europa y en el mundo entero. Pero, óyeme, si tú no articulaste un buen caso y el caso se te cayó, entonces el juez para siendo el corrupto. Pero esa sentencia, cuando tú la analizas, es impecable. Y entonces aquí se hace en juicio y ya, por ejemplo, no ha valido descargo ni nada.
el que la opinión pública cree que es corrupto sigue siendo corrupto, y el funcionario judicial que participó también lo es. Lo Bueno, es. hay que tener poder, entonces, la opinión pública también le falta también especialización de cuadros de opinión pública, periodismo formado para el manejo del tema judicial. Eso que tú planteas es un peligro enorme, porque tiene repercusiones, ya voy a decir rápidamente, graves. Porque cuando se deteriora la imagen, cuando las sociedades se quedan sin paradigmas, y aquí todo el mundo es un ladrón, esto todo es un robo y toda una cosa, ahí esas son las sociedades que terminan en lo que terminó Cuba y en lo que está Venezuela. Bueno, un mensaje final y el llamado a los legisladores, sobre todo en el caso del Código. No, que culminen su trabajo, pero que lo depuren. Ese tema de la discriminación debe ser objeto de reflexión serena, extirpado de ahí si es necesario, es lo que yo entiendo que debe hacerse, y que trabajen con los otros códigos, el Código Civil que está ahí durmiendo el sueño de los justos. Bueno, Gracias, doctor. Un placer. gracias al doctor José Ricardo Tavera por acompañarnos, y un hombre que fue legislador y tiene potestad y sobre todo trabajó en el inicio de ese Código Penal, o sea que estamos hablando con una autoridad en el área. Bueno, muchísimas gracias. No merecido, pero... Sí, muy merecido. No, muy merecido. Gracias a usted por acompañarnos también. El próximo domingo nos reencontramos en otra edición de su enlace semanal por aquí, por Teleunión. Feliz noche. Buenas noches.